como decía, tenía que resolver una pequeña prueba de la universidad, por eso tuve que ausentarme estos minutos, ¿ya? Ahora sí, continuamos con lo que estábamos viendo, ¿no? Hemos visto de lo más básico y general que uno debe tener claro para adentrarse a lo que es la respuesta total o respuesta completa que se le llama. Ahora, ¿qué hemos visto? ¿Qué necesitamos? Pues saber lo más básico de EDO, la forma y cómo obtener las condiciones iniciales. También recordamos que la respuesta puede ser compuesta de qué? De una respuesta homogénea en función del tiempo, obviamente, más una respuesta particular en función del tiempo. Recordemos que esta X es de forma general, porque puede ser un voltaje o una corriente. ¿Listo? Hemos definido tres estados de tiempo. El tiempo cero yo le estoy exagerando, porque si bien es cierto, este es un pequeñísimo tiempo, es decir, un diferencial del tiempo. Ahora tenemos un tiempo, obviamente a la izquierda, que es tiempo es cero menos, y tiempo a la derecha, que es cero más. El tiempo cuando es igual a cero se conoce como tiempo o estado transitorio, y cuando es en cero menos o en cero más se conoce como estado estable. Ahora, la gran incertidumbre quizá suele ser cuando tenemos que hallar las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, como yo les mencionaba, o estaba mencionando desde el inicio, hay que tener en cuenta que la conservación de la energía, y eso nos da únicamente en el capacitor, dado que la corriente en el capacitor es igual a cero y el inductor la corriente en el inductor es igual a cero. Eso se cumple que en cero menos y en cero más. Es decir, cuando yo analice en T igual a cero menos ese voltaje en el capacitor que yo haya encontrado, ya tendría para los dos estados de tiempo. Listo. Un poco quizá de nomenclatura, ¿no? O de gráfico. ¿Ya? ¿Cómo se, cómo nos vamos a encontrar en la mayoría de nuestros ejercicios con ese switch que está marcado en negrilla, ¿no? Es un switch. Ahora, este switch puede estar apuntando hacia abajo o hacia arriba. Quiere decir que se puede estar cerrando o se puede estar abriendo. Aquí va a depender el tiempo del ejercicio. Esto es, depende del ejercicio, depende del ingeniero, depende de la prueba, lo que sea. Pero hay que saber cómo resolver. Y también herramientas necesarias que vamos a utilizar en este análisis, en este estudio, es las equivalencias o las fórmulas que yo le llamo. ¿Qué equivalencias? El voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor, el voltaje en el inductor y la corriente en el inductor, pero todas en función del tiempo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, he escrito en la pantalla o en la pizarra para que tengamos en cuenta. Ahora, para ya adentrarnos un poquito más a la materia, ¿qué tenemos en cuenta? Que vamos a tener dos tipos de circuitos, circuitos de primer orden y circuitos de segundo orden. Circuitos de segundo orden es más extenso, por lo tanto vamos a empezar con lo primero, circuitos de primer orden. Circuitos de primer orden. ¿Ya? ¿Cuál es un circuito bastante ideal, bastante práctico para resolver esto? Mire, más o menos una fuente de voltaje en DC, obviamente, una resistencia y un capacitor. ¿Ya? ¿Este cumple con la condición de primer orden? Claro que cumple con la condición de primer orden. ¿Y por qué? Porque tenemos básicamente un solo elemento, es decir, el capacitor. Por eso cumple con la condición de ser primer orden. Recuerdo que, sí, quería responder esta pregunta mismo. Hay circuitos de tercer orden y creo que eso se verá más arriba lo que es en la siguiente materia que te abre esto, siempre y cuando seas de la facultad de eléctrica. Si eres electrónico, pues probablemente no vuelvas a ver circuitos eléctricos en tu vida. ¿Listo? Entonces, eso. Pero lo general es hasta segundo orden. ¿Listo? Realmente no estoy seguro. Creería que no. ¿Sí? Creería, pero no, nadie quita que no haya como que sí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una resistencia y un capacitor. Polaridades, ya sabe, por donde entra la corriente, siempre es positivo en los elementos pasivos. Pero en los elementos de voltajes, ¿qué pasa? Mire, por aquí entra esta corriente. ¿Listo? Este llamémosle un voltaje cualesquiera, ¿no? Un voltaje en función del tiempo. Y por acá, ¿qué está? Otro color, la corriente. Vamos a llamar una y uno, pero que también en función del tiempo. Ahora, hallemos el voltaje en el capacitor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el voltaje en el capacitor? Mire, voy a hacer mallas, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff, o sea, un lazo cerrado. Sería menos
el voltaje en el voltaje de entrada más la R por la corriente en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Es igual a cero. Entonces, fíjese de que no ha cambiado nada de lo que es el análisis, ¿no? Seguimos utilizando mallas, seguimos utilizando nodos, seguimos utilizando todo eso. Pero ahora, ¿qué ecuación es la que yo le mencionaba? La corriente, ¿no? La corriente en el capacitor. ¿Por qué corriente en el capacitor, profe? Directamente. Porque si bien es cierto, es un circuito en serie. Y el circuito en serie, ¿qué pasa? Que la corriente, tanto la resistencia como por el capacitor, van a ser la misma corriente. Entonces, ¿qué tengo yo? Que la corriente en el capacitor en función del tiempo, ¿a qué es igual? Recordábamos desde el capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Listo? Voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Ahora, despejemos la ecuación uno, ¿no? Desarrollemos la ecuación uno. El voltaje en función del tiempo. ¿Qué vendría a ser? A R por la corriente en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo. ¿Listo? Y reemplacemos, mire. Voltaje en función del tiempo es igual a R. ¿Cuánto vale I? Y en específico, la I en función de la I en el capacitor. Ahora, ¿cuál es su equivalente? Mire, el capacitor, eh, el capacitor por su primera derivada en función del tiempo, pero su primera derivada, más. No voy a cambiar de color porque quiero mencionarles algo. Esto cierra por aquí, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Listo. Entonces, ahora, si bien es cierto, a nosotros lo que nos interesa es que el voltaje en el capacitor, porque siempre, bueno, en su mayoría nos van a preguntar, por ejemplo, haya la corriente que pasa por el capacitor, haya el voltaje del capacitor, haya la corriente del inductor, haya el voltaje del inductor, es decir, nos van a pedir que hallemos las diferentes magnitudes siempre en los elementos capacitor o inductor. Entonces, ¿qué? No sé si nos damos cuenta algo aquí. ¿Qué tengo en común? Mire, el voltaje en el capacitor prima, pero también tengo el voltaje en el capacitor de forma normal. Es decir, como que esto estuviera elevado a la 1. Recuerde que este es símbolo de la derivada, ¿no? Entonces aquí tengo 1. Pero ahora, yo suelo escribir esto y quizá puede confundir un poco, pero ¿qué pasa si yo hago de la siguiente manera? La R que multiplica C por la derivada del voltaje en función del tiempo, dt, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Sí, ok, que aquí tenemos ya la primera derivada. Y aquí tenemos la función, es decir, función primera derivada. Entonces estoy cumpliendo con la forma esquemática de lo que es una ecuación diferencial. Porque si bien es cierto una ecuación diferencial, ¿cómo viene expresada? Como más la función más x prima más x2 prima más x n, es decir, mire cómo va subiendo. Desde la función, su primera derivada, su segunda derivada, hasta su enésima derivada. Entonces, mira aquí, no sé si ya damos cuenta, pero ya tenemos la función y su primera derivada. Pero para resolver circuitos en esta materia, ¿qué se necesita? ¿O qué aprendimos también en ecuaciones diferenciales? Que todo lo que acompaña a la derivada de mayor orden, ¿qué tiene que estar? Acompañado por la unidad. Entonces yo le voy a seguir escribiendo, mire, voy a cambiar de posiciones, ¿no? El voltaje en el capacitor prima más el voltaje en el capacitor, aquí es en el tiempo, ¿no? Acostumbrémonos a escribir de esta forma, porque ya nos vamos a dar cuenta después por qué es importante. Y esto es en función del tiempo. Recuerde que esto es dato. Esto es dato, porque nos van a dar, por ejemplo, 20, 30, 40, lo que sea, cualquier dato. Entonces, al final del día, ¿esto qué es? Esto es una constante. Entonces, esto ya es un valor conocido. Pero ¿qué me estoy dando cuenta? Que ya tengo, como dije, la función y su primera derivada. Pero por ecuaciones diferenciales que se sabe que es recomendable que la derivada de mayor orden siempre esté acompañada por la unidad. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Mire, en función del tiempo más el voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual al voltaje en función del tiempo de la entrada. Pero para ya eliminar este RC, ¿qué debería hacer necesariamente? Dividir toda la ecuación para RC. Mire. Entonces mire, ¿qué se va? Se va todo esto, se va todo esto. Reescribiendo de mejor forma, ¿qué tendría?
voltaje en el capacitor prima, más 1 sobre RC, voltaje en el capacitor en función del tiempo, es igual a V en función del tiempo sobre RC. ¿Listo? Entonces, ahorita lo único que he hecho es deducir, ¿no? Deducir, o sea, ¿de dónde sale? Ahora, esto quizás suele ser bastante característico, ¿no? ¿Qué notamos aquí? Que los coeficientes que acompañan a toda la expresión, a toda la ecuación diferencial, ¿qué son? Son positivos. Entonces, por ahí, si estás resolviendo una ecuación diferencial para hallar la respuesta completa, por ejemplo, en este caso, en el voltaje en el capacitor, vamos a hallar la respuesta completa en el voltaje en el capacitor. Pero si por aquí te salió un menos, algo estás haciendo mal. Sí, pilas con eso. Casi siempre, siempre, o el 99.9% vamos a tener más. Si salió un menos por ahí, ojo, algo estamos haciendo mal. Ahora, ¿qué nace? Bueno, no sé si esto hayamos visto, pero se conoce como un método de resolución, la ecuación característica. ¿Ya? Es un método de resolución, esto por ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Qué es la ecuación característica? ¿Y qué es eso de la ecuación característica, profe? A todas las derivadas asignarles el valor o un valor, ¿ya? A todas las derivadas. Aquí tengo solo una derivada, ¿sí? Solo una derivada. Entonces, ¿cómo reescribiría yo la ecuación diferencial? Mire, como P, ¿por qué P a la 1? Porque es la primera derivada, más el valor de la constante que acompaña al valor de la función. Es decir, más 1 sobre RC. ¿Listo? Más 1 sobre RC. Y esto es igual a cero. Entonces, ecuación característica siempre, esto es siempre, ¿no? Siempre es igualar a cero. Y tomar el valor que acompaña a la función. Por eso es necesario. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para despejar. P es igual a menos 1 sobre RC. ¿Listo? Ahora, el hecho de que yo tenga una ecuación diferencial de primer orden, ¿alguien quizá recuerda cuál es la forma o la respuesta de una ecuación de primer orden? ¿Recordamos tal vez o no? ¿No? Ya, la ecuación, la forma, ¿cuál es? Lo voy a poner de forma general también, ¿no? X en función del tiempo es igual a un A sub 1 que multiplica a un por el que acabo de encontrar, por P, y esto multiplicado por T. ¿Esto es para qué? Para la forma homogénea. 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 ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mire que solo es un despeje y quizá recordar algo de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, esta es la forma homogénea. Pero ¿qué había mencionado yo acá en la línea de la... ¿dónde estaba? Ah, ya, que aquí probablemente tengas una respuesta particular. ¿Y cómo sé que tengo una respuesta particular? Por esto. Aquí. A ver, aquí está la EDO. Sí, ok. Esta es la EDO. Cuando la EDO, después de despejar y cuando ya tienes la derivada de mayor orden y tienes todo eso y te das cuenta que en la original, en la ida original no está igualada a cero, necesariamente, obligatoriamente, hay una forma particular. Siempre. Cuando me esquivo o me retracto o no saco ya la solución particular, cuando esto esté igualado a cero. ¿Ya? Cuando esté así. Pero si no está igualado a cero, ojo, hay que sacar la solución particular. Y spoiler de la materia, casi siempre existe solución particular o forma particular.
Así que estar muy pendientes de esa partecita porque solemos olvidar, ¿no? Hacemos todo este procedimiento hacemos bien, venimos acá y reemplazamos en la fórmula. Y ponemos esto como respuesta y ya está. No, ojo, ojo con esto. Es el error más común que suele cometer el estudiante. Sí, ojo con eso. Ahora, si bien es cierto que decía esto yo, esto es una constante, ¿sí o qué? Ahora, el valor de la resistencia también es una constante. El valor del capacitor también es una constante. Por lo tanto, todo esto, ¿qué vendría a ser? Una constante. Llamémosle una K sub 1. Entonces, cuando nosotros vayamos a encontrar la respuesta, aquí pongo homogénea, H de homogénea, ¿no? Aquí voy a poner la particular en función del tiempo. ¿Qué voy a tener? De forma general voy a tener una nueva constante, una A sub 2, que a su vez, ¿qué es? Es una constante, ¿listo? Es A sub 2. Ahora, ¿qué debo hacer esto? Reemplazar en la EDO. Reemplazar en la EDO. ¿Cómo reemplazo en la EDO, profe? Vamos acá. Sí o que dice que reemplacemos el voltaje en el capacitor prima, es decir, a la constante que yo le acabo de asignar, tengo que derivar. Entonces voy a escribir A sub 2, tengo que sacar ¿qué? Su primera derivada, más 1 sobre RC, que está por A sub 2. En pocas y resumidas palabras, la forma particular que tú hayas asignado, tienes que colocar siempre en la variable o en la función, mira. Por las cantidades de derivadas que tenga derivada 2, 3, lo que sea, siempre tienes que colocar. Ahora, si es que no fuera una constante, ahí ya se complica un poco. Sí, eso quizá veremos un poco más adelante. Pero lo que quiero es que sepamos la forma general, ¿no? Cómo encontrar la solución particular, no es nada más que reemplazar en la ED. ¿Y esto es igual a qué? A B sub T por RC. ¿Listo? Ahora, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero. Mira, ¿qué pasa con esto? Voy a encontrar, solo tengo que despejar. Y mira, ya hemos encontrado. A sub 2 es igual a B en función del tiempo. RC, paso al otro lado, ¿no? Por RC. Se fue, se fue. Ah, entonces mi A sub 2 es igual a B de T. En esta condición o en este ejercicio como tal, coincidió que la solución particular sea el valor de la entrada, el valor del voltaje de la entrada. No siempre va a ser eso. Sí, pilas con eso. A veces va a ser cero, a veces va a ser un valor cualesquiera, va a ser un valor números complejos, lo que sea, dependiendo de lo que te haya quedado. Entonces, ahora sí ya me permite. A ver, estoy escribiendo mal. Esto me va a chocar con las letras. Voy a poner por acá. A sub 2 es igual a, ¿qué hemos dicho? B sub T. Ahora sí, esta es la particular y la homogénea, ¿cómo era? Todo esto. Ah, entonces, mire, la solución general o solución total o la respuesta total, ¿no? Ahí viene el nombre del capítulo. La respuesta total, ¿qué sería? Respuesta total. Sería, estamos buscando el voltaje en el capacitor. Entonces, el voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual al voltaje en el capacitor que homogéneo en función del tiempo más el voltaje en el capacitor particular en función del tiempo. Es decir, la respuesta particular, la respuesta homogénea. Pongamos, ¿qué era la respuesta? Voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a sub 1 por E a la P. ¿Listo? Más, ¿cuál es? El A sub 2. Vamos a reemplazar valores, ¿no? A sub 2, ¿cuánto vale? B sub T. Entonces, el voltaje en el capacitor en función del tiempo, ¿cuánto es? A sub 1. ¿Cuánto valía P? Menos 1 sobre RC. Más A sub 2, ¿cuánto era? B sub T. Y esta es la respuesta de forma general. Obviamente que teniendo valores, teniendo el valor de la resistencia, ¿no? El valor de la resistencia, pues yo ya podría encontrar tranquilamente la respuesta. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro hasta el momento? Falta multiplicar por el P del tiempo. Sí, el P es el de aquí, ¿no? Este. Ya le reemplacé su equivalente, ¿ya? Ahora,
Hay una frase que los ejercicios suelen tener en su enunciado y quizá lo pasamos desapercibido los estudiantes cuando resolvemos este tipo de ejercicios. Es la siguiente frase, voy a escribir con rojo. Van a decir lo siguiente: el sistema es un sistema inicial en reposo. ¿Listo? En tu enunciado, cuando tu profesor te haya dicho eso, tienes que deducir lo siguiente: que el voltaje en el capacitor en el tiempo cero menos y la corriente en el inductor en cero menos, ¿a qué es igual? Cuando te digan esta frase, siempre será a cero. 0 voltios, 0 amperios. ¿Para qué me sirve esto, profe? Para las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Porque si bien es cierto, esta es de forma general la respuesta. Todavía tengo que encontrar el valor de A sub 1. Pero que esa partecita esté claro, ¿no? Sí. Ahora sí, cuando ya tengo eso en mente, ¿para qué me sirve la respuesta? Ya, la respuesta ya es esta literalmente, ¿no? La respuesta. Pero tienes que encontrar qué más, las condiciones iniciales. Ah, entonces, ¿qué hago? Evalúo en cero. Entonces aquí voy a poner para hallar las condiciones iniciales, se evalúa en t igual a cero más. Ojo con esto, es muy importantísimo. Entonces, evaluemos la respuesta en cero más. Es decir, mire, voltaje en el capacitor en cero más es igual a sub 1 que no cambia, a ver, aquí es RC. Bueno, esto pongamos de forma general, ¿no? Ah, ya. Creo que Rubén me quiso decir, ya sé que creo que me quisiste decir esto, por el T, ¿ya? ¿Listo? Ahora, si bien es cierto que estoy reemplazando todos los espacios donde aparece T, entonces esto sigue siendo menos uno, azul, azul, menos uno sobre RC. Pero en el tiempo, cuando yo pongo cero, mire, le voy a dejar incluso tal cual, ¿ya? Más B de T. B de T, ¿por qué? Porque es una constante. ¿Listo? Esto sigue siendo una constante. ¿Ya? Entonces le voy a poner solo una B, ¿ya? Ahora, E a la cero, ¿cuánto es? ¿Alguien? Esto también tenemos que tener claro, es uno. ¿Por qué deduce eso, profe? Porque mire, estoy multiplicando cualquier valor. Aquí ponle lo que sea. Ponle un 8, un 5, lo que sea. 8 por cero, cero. Por lo tanto, E a la cero, ¿cuánto es? Uno. Ah, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente. Sigo copiando este, el voltaje en el capacitor en cero más es igual a sub 1 por E a la cero. ¿Y cuánto es eso? 1. No me olvido del voltaje, mire. ¿Cuánto es esto? Voltaje en el capacitor, ¿cuánto es? ¿Qué habíamos dicho? Por la conservación de la energía que tenemos, que el voltaje en el capacitor en cero más es el mismo que el voltaje en el capacitor en cero menos. La corriente en el inductor en cero más es el mismo que la corriente en el inductor en cero menos. Por lo tanto, ¿qué valores tiene? Cero. Ah, entonces mire, esto vale cero, es igual a A sub 1 más B. Despejando, ¿qué me queda? Que A sub 1 es igual a menos B. Ah, ahora sí puedo poner la respuesta total. La respuesta total sería el voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a menos B, que era en función del tiempo, ¿no? B sub T, E a la menos 1 sobre RC, que multiplica el tiempo, más B de T. Ahora eres un poquito más técnico, ¿no? Voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual al voltaje T, al voltaje de la entrada, que multiplica a menos E a la menos 1 sobre RC por T, más 1 voltios, ¿no? Y esta sí es la respuesta. Mire que aquí lo único que nos falta es qué valor sería el voltaje, qué valor sería la resistencia y qué valor sería el capacitor. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no haya quedado claro tal vez. Como ven, solo es una deducción. Una deducción.
Deducción bastante general para lo que es circuitos de primer orden. Sí, todo esto es primer orden. Y el día de mañana, bueno, pasado mañana tal vez, haríamos lo que es segundo orden, pero esta es la idea. Esta es la idea, chicos. Ahora, aquí me atrevo a mencionar algo, ¿no? Porque Sádico tiene fórmulas. Hay otro libro que es Hyde, creo, que él, con estos valores de acá, con los de aquí, saca un tal alfa, un beta, no me acuerdo qué cosas más. Realmente esto para mí es muy confuso hacer todo por fórmulas. ¿Por qué? Porque estas fórmulas van a funcionar de forma general cuando tengas un circuito tal cual como ves aquí. Pero yo en mi experiencia puedo decir que no te van a poner un circuito como este. Nunca. Aprendamos a realizar esto sí de forma deductiva. ¿Listo? Aprendamos a tener la capacidad o la habilidad de deducir, más no las fórmulas. Pero como digo, pues nadie quita que también puedas hacerlo con fórmulas, ¿no? No está mal. Pero si te ponen un circuito más complicado, esas fórmulas probablemente ya no te sirvan. Ahora, si bien es cierto, la respuesta es la de aquí. Sí o qué. Pero ahora, ¿cómo es el gráfico? Y eso es lo que muchas de las veces logramos en MATLAB. Introducimos esta ecuación o esta función, o graficamos a su vez todo este circuito en Simulink, ponemos el multímetro y sacamos esta respuesta. Y ahora, ¿cómo es el gráfico de esta respuesta? Por ejemplo, en t igual a 0, este es tiempo igual a 0. Si evaluamos en t igual a 0, ¿qué me quedaría? Mire, en t igual a 0, ¿qué me queda? Reemplazo aquí 0, ¿qué me queda? 1. ¿Alguien tal vez le vio? ¿Qué me queda? O acá está más fácil, ¿ya? ¿Qué reemplazo aquí? T igual a 0, ¿no? ¿Cuánto es? Esto me queda 1. Por lo tanto, me quedaría solo válido esto. Ah, pero tengo que sumar también. Entonces, ¿cuánto me queda? En T igual a 0, el voltaje en el capacitor, ¿cuánto es? Es 0. En T igual a 0, el voltaje en el capacitor es 0. Ah, entonces eso me indica que la figura o la gráfica o la respuesta gráficamente estaría así, ¿no? En 0. Parte en 0. ¿Ya? Está partiendo en 0. Ahora ponle un número cualesquiera. Ponle, por ejemplo, un infinito, ¿ya? Entonces, un infinito, aquí todo esto es 0. E al infinito es 0, por lo tanto todo esto sería, me quedaría 0. ¿Qué me quedaría? Solo este valor. Ah, entonces en el tiempo igual a infinito, a más infinito para ser específico, ¿qué me queda? El valor de la fuente de voltaje. Ah, entonces mire, el valor de la fuente de voltaje. ¿Y cómo se comportaría? Dice que en t igual a 0, a infinito, perdón, llega a este valor. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es el comportamiento de este circuito? Así. Y llega un tiempo estable que va a mantenerse así, en ese valor. ¿Listo? Eso, muchachos. Esa es la gráfica, esa es la forma de sacar la respuesta. Y eso. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Por qué razón B sub 0 es 0? Es la de aquí, ¿no? Tú me preguntas lo de aquí. Es una deducción que tiene que ver con la conservación de la energía. ¿Listo? Mira, lo de aquí te voy a mostrar. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Mira, que el voltaje en el capacitor, la W en el capacitor, ¿qué es? La energía, o el trabajo, como lo quieras llamar, ¿qué es? El capacitor por el voltaje en el capacitor al cuadrado. ¿Listo? Esto quiere decir que W en el capacitor en 0 menos es igual a W capacitor en 0 más. ¿Sí? La energía, la conservación de la energía. Ahí está la conservación de la energía. Lo mismo haríamos para WL. Ahora, esto es donde se ve un poquito más explicado en teoría electromagnética. Insisto, si es que tienes la suerte, por así decirlo, de recibir teoría electromagnética con circuitos eléctricos, vas a tener una gran visualización de todo lo que es esto y de la materia en general, porque el profe, bueno, también depende del profe, ¿no? Va a ser bien deductivo en esta partecita.
Se toma el tiempo de demostrar todo esto. Ahí van los campos magnéticos, campos eléctricos, los electrones, las cargas positivas, aditivas y todo eso. ¿Sí? Entonces, teoría. Quédate como teoría, ¿listo? El trabajo en el inductor es lo mismo, ¿no? Uno, un medio por L por la corriente al cuadrado. Por lo tanto, llego a obtener que el trabajo en el inductor, cero menos, debería ser igual al trabajo en el inductor en cero más. ¿Listo? Esto es teoría electromagnética. Pero ¿con qué nos vamos a quedar nosotros con esta? Esto es siempre válido, ¿ya? Pero que en el capacitor y en el inductor, ojo, por arriba sí taché, no, el error común que cometemos. ¿Listo? Eso, chicos. Y como les decía en la encuesta en el WhatsApp, para el día de mañana estaría propuesto lo que es una clase y para el día sábado, para el día domingo también otra clase. Y creo que con eso sí acabo todo lo que es respuesta completa. Porque ahorita, eh, imagínese, puede aquí ponerle ya valores, ¿no? Aquí póngale valores, en los que usted quiera. Aquí también un voltaje cualesquiera. Y haga el mismo análisis. Y va a encontrar una respuesta. Y este circuito simule en MATLAB y saque un multímetro y mide el voltaje. Y tiene que tener una respuesta o una curva de la siguiente forma. Eso implica que estás haciendo bien, como que para repasarlo. ¿Listo? Si no tenemos ninguna otra duda, profe, ¿qué profe es bueno para teoría electromagnética? Fausto algo es, él me dio a mí. Realmente por eso me tomo el atrevimiento de decir que él se toma la delicadeza de demostrar todo esto, todo. Es bien didáctico, bien detallista y demuestra todo eso, ¿sí? Incluso ahí entiendes, o sea, yo le hago de forma general, ¿no? El fasor es el módulo y el ángulo. Él no, él se toma todo el tiempo, saca con rotacional, con todo eso. O sea, quizá puede ser un poco demasiado frustrante, pero vas a entender de dónde sale todo eso, ¿sí? Entonces, por eso digo, si es que parece que es Fausto algo, era. Sí, él es el que explicaba bien. Pero si tienes quizá la posibilidad de ir de oyente, pues él no tiene ningún problema. Puedes ir de oyente y ahí vas a entender muchas cosas de las cuales uno se toma directo, ¿no? Y ya pongo un claro ejemplo. El fasor yo le tomo de forma de uno, el módulo y el ángulo. Él no, él se toma la delicadeza de demostrar todo eso. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen resto de noche. Cuídense.